Bueno, buenos días a todas y a todos y en primer lugar agradeceros que hayáis venido, vuestra asistencia, porque creo que es muy importante que los medios ayudéis a informar a los ciudadanos de lo que está ocurriendo, ¿no? También comentar que aunque inicialmente Luis iba a estar también aquí en esta rueda de prensa, ayer me trasladó que prefería redactar una nota de prensa. Bueno, primero me confirma efectivamente que sí, que él también tomó la decisión hace algún tiempo de abandonar el partido, que lo va a hacer, o sea que eso no hay ningún cambio, pero que prefiere redactar un comunicado que os pasará a los medios para informar. Entonces, bueno, que conozcáis ese cambio, yo también lo entiendo, estas situaciones no son agradables y bueno, generan también incertidumbre. Algunos medios ya han disculpado su asistencia, yo también ahí tengo que pediros disculpas porque no suelo convocar a los medios, entonces lo he hecho de la forma que mejor he entendido, pero soy consciente de que no os ha llegado a todos, algunos ha llegado ayer por la tarde, o algunos me han confirmado que, bueno, mañana por ejemplo tenemos 2 entrevistas, están interesados en las noticias y van a dar espacios, y esa oportunidad pues también voy a estar a vuestra disposición por si queréis ampliar detalles o cualquier contestación a lo que se vaya generando. Entonces, sí os pido, por la longitud de lo que vamos a tratar, que tratemos de centrarnos en lo que nos trae aquí, ¿no? Que es mi abandono de Más Madrid y la crisis interna que ha generado el partido. Entonces, primer punto, confirmaros que abandono la militancia de Más Madrid y, por otra parte, entiendo yo que recupero mi libertad. Por lo menos mi libertad de trasladar muchas de las cosas que están ocurriendo a la interna y que por lealtad institucional, por responsabilidad, pues he preferido mantener en un segundo plano. Entonces, eso está confirmado. En principio, esa decisión no tiene por qué afectar al equipo de gobierno de Coslada, no tiene por qué, pero sí, salvo en lo que tiene que ver con la portavocía de Más Madrid, que evidentemente la abandonaría. Bueno, dicho eso, también informaros que esta decisión no es nueva, no es de hace un mes ni de 2. Esta decisión estaba tomada pues desde hace prácticamente más de 6 meses, ¿vale? Y tampoco está motivada por la crisis interna de Más Madrid en Coslada. El motivo fundamental, el que tomé hace algún tiempo, fue porque por la distancia. Yo entendía que mi partido había tomado una deriva en la que yo no me veía identificado y que lo que veía dentro del partido era muy distinto por el partido en el que yo había ayudado a crear allá en 2019. Entonces, al margen de la crisis interna de Más Madrid Coslada, al margen de las dificultades del equipo de gobierno, yo ya había tomado esa decisión. Y aquí tengo que pedirle disculpas al alcalde, pero entiendo que es bueno también que sepáis que yo esa decisión ya se la trasladé al alcalde hace mucho tiempo. Entendía que por lealtad institucional y por responsabilidad y por las consecuencias que podía tener, era necesario que el alcalde supiera eso. En ese momento él me aconsejó, evidentemente no puede hacer otra cosa más que aconsejarme, que esperase, que no me precipitase, que la verdad, lo cierto es que teníamos encima de la mesa todavía en aquel momento que aprobar presupuestos, que aprobar remanentes, que tomar un montón de decisiones que afectaban a Coslada, no al margen del partido, afectaban a Coslada. Yo entendí que era muy razonable la propuesta y decidí posponer esa decisión, ¿vale? Quizás hoy me arrepienta de haberlo hecho, pero en su momento decidí posponerla, porque los problemas con la dirección de mi partido prácticamente arrancan desde el inicio de la legislatura. Parece muy frío decirlo así, de que una formación pase de un concejal a 4. Evidentemente, yo siempre lo he valorado así, fuimos uno de los municipios donde más crecimos y eso tuvo mucho que ver, pues, y aunque suene a medalla, yo creo que tengo que reconocer a la labor que yo, como único concejal, desarrollé en la anterior legislatura. El trabajo que se vio, toda la apuesta, creo que tuvo mucho que ver con eso, porque en otros municipios no hubo el mismo resultado ni el mismo crecimiento.
Creo que se entendió así, que los ciudadanos dieron esa confianza, pero a la vez creo que la organización política no lo entendió. No entendió que no es lo mismo el ámbito autonómico que el ámbito municipal. Aquí se prima y los vecinos nos exigen otra serie de cosas. Nos exigen que las calles estén limpias, nos exigen que la escena urbana esté cuidada, nos exigen gestión. Eso creo que el partido no lo ha entendido. Y de hecho esperé, y esto es un hecho que podéis comprobar, esperé hasta que estuvieran aprobados el primer presupuesto para dar una entrevista. Bueno, no fue una, fueron tres, una Coslada TV, otra Onda Cero y otra Soy D, en la que sí ponía de manifiesto por primera vez la crisis interna de Más Madrid en Coslada. Entendía que con los presupuestos aprobados los ciudadanos tenían que saber lo que estaba ocurriendo, y lo que estaba ocurriendo es que estábamos totalmente divididos. Las entrevistas están ahí, son públicas. Yo también he hecho referencia a una de ellas en uno de mis perfiles, y ahí indicaba algo que yo, para mí, es muy obvio, pero parece ser que todo el mundo no lo entiende así, que la prioridad para mí debe ser Coslada, por encima del partido. Eso yo lo he tenido muy claro siempre, y eso pues parece ser que no se entiende así, y me ha generado también problemas internos. Bueno, resumiendo, mi decisión de abandonar el partido no es de ahora, tampoco, y está motivada. ¿Qué estaba viendo yo en el partido que no me gustaba? Pues yo estaba viendo que se había convertido en un partido muy vertical, donde el ordena y mando primaba, donde la falta de escucha y la falta de diálogo era más que evidente. Te ponían la etiqueta de díscolo y de que no estabas alineado con la dirección. Y bueno, yo percibo que la dirección de mi partido, desde hace tiempo, el objetivo que tienen es enrocarse en los sillones. No da soluciones a ninguno de los problemas que hay. Y de esto os tengo que decir que cuando sí percibí claramente un cambio de actitud hacia mí fue en el Congreso, creo que fue de 2024, creo que fue, o 2023 o 2024, en noviembre, donde yo apoyé con una carta pública, digamos, a la disidencia no a la línea oficial, no a la candidatura oficial. Había dos candidaturas oficiales, pues yo apoyé a la tercera. Evidentemente ahí el rechazo que generé, o que algunos entendieron que generaba dentro de Más Madrid, pues me pasó factura. Y bueno, y esta percepción que tiene de mi partido, o que tengo yo de mi partido, también soy consciente que no soy el único que la percibe. Yo vengo detectando que desde hace algún tiempo pues hay un goteo constante de abandono del partido por parte de militantes que creíamos en la horizontalidad, que creíamos en no eternizando en los cargos públicos, que creíamos en una serie de cosas que sobre la marcha se han ido cambiando y se han ido adaptando. Y esa es la denuncia pública que hoy hago contra la dirección de mi partido. ¿Vale? Creo que la dirección de mi partido ha cambiado, y que eso nos ha llevado no solo a mí, sino a muchos, a tomar la decisión de irnos. Yo, la única razón que tengo para haberla demorado es la responsabilidad institucional que tengo, el compromiso que tengo con los ciudadanos. Creo que es entendible que yo ya no soy Fernando Romero, una persona que tengo unos compromisos y que tengo que asumirlo y que tengo que hacerlo con ellos. Ya os he dicho que esto yo ya al alcaldía se lo trasladé hace tiempo, él lo entendió perfectamente y bueno, creo que lo comparte. Volviendo un poco más a la crisis interna de Más Madrid, en Coslada. Creo que he estado en una posición desde el minuto 1 de tratar de evitarla. De hecho, aprobamos después de varios meses de negociación un reglamento interno para dotarnos de una herramienta que sirviera para acabarla al menos en la legislatura, para que, ya que no teníamos objetivos distintos, ya que teníamos intereses distintos, pues al menos de cara a lo que es la acción de gobierno fuéramos lo más responsable posible, y acordamos ese documento. Ese documento no sirvió de nada porque se lo saltaron al día siguiente, no hubo ningún interés por hacerlo así. Yo pues tengo que denunciar también que yo me he sentido acosado, me he sentido bullying por parte de la dirección de mi partido,
A mí en su momento, bueno, me invisibilizaron en todas las redes sociales. Eso es algo que podéis comprobar cualquiera de vosotros. Simplemente meteros en las redes sociales de Más Madrid Coslada y veréis desde cuándo no aparezco. Me sacaron de grupos de coordinación interna. Solamente me dejaron en uno. Bueno, a Luis también, bueno, es que no quiero hablar en nombre de Luis, pero también le ocurrió prácticamente lo mismo. Me apartaron de cualquier actividad institucional, me pidieron que no interactuara con los dirigentes de mi partido. Aquí vinieron a más de un acto y, bueno, fue muy evidente. Las fotos de los actos están ahí, también son públicas. Yo estoy en un lado y la dirección y los grupos de mi partido están por otro. O sea, eso es una realidad. Pero, bueno, puede haber discrepancias. Lo que evidentemente no puede haber es una decisión de ese tipo sin que medie ningún expediente, ni ninguna conversación, ni ninguna explicación, ni ningún intento de diálogo en un partido que se supone que está en contra de este tipo de acosos y este tipo de acosos morales. Y eso se practica a la interna, y se ha practicado. Y yo lo he sentido así y lo he percibido así. Es una realidad, está ahí. Y me ha dolido mucho que, a pesar de los intentos por mi parte de tratar de reunirme tanto con Manuela como con Gabriel, pues se ha negado a hacerlo, hasta el punto de que, os doy un dato que es objetivo, que en una de las muchas veces que he tenido que sustituir, que he estado de alcalde en funciones, pues había programada una reunión de alcaldes con el grupo de la Asamblea de Más Madrid, y cuando se enteraron de que el alcalde en funciones era yo, se negaron a reunirse conmigo, me impidieron la entrada en la Asamblea de Madrid. Evidentemente, desde el Ayuntamiento de Coslada lanzamos una nota de protesta que no ha sido contestada. O sea, con esto quiero dejar constancia de que no es algo puntual. De hecho, también me consta que cuando yo decidí apartar a entonces el que era mi asesor, que por cierto también es la pareja de una concejala del Ayuntamiento de Madrid, de Más Madrid, o sea, muy alineado con la dirección, yo decidí aportarlo por falta de confianza, fundamentalmente, entre otras razones, pues se presionó aquí al equipo de gobierno, se presionó para que a mí se me apartara del equipo de gobierno, evidentemente sin éxito, pero es el primer intento que yo califico de desestabilizar al gobierno local de Coslada. Yo una decisión, evidentemente yo no voy a trabajar con alguien que no es de mi confianza, es una decisión que me corresponde a mí, no corresponde a nadie más, que la tomo en libertad, y que la respuesta de mi partido fue tratar de, porque no lo consiguieron, tratar de desestabilizar al gobierno en Coslada. De esto, de la crisis interna, de los detalles, podemos hablar horas, días, ¿vale? Os he dado unas pinceladas, nada más, para que veáis bueno, algunos de los hechos que han ocurrido. Pues en estas dinámicas, digamos, llegamos a octubre de este año. En octubre de este año, ya lo habíamos decidido hace tiempo, el gobierno, o los portavoces del gobierno, teníamos programada reuniones de seguimiento del pacto para ver pues, algo lógico, qué estaba funcionando bien, qué no estaba funcionando bien, en qué áreas había que tomar medidas, en cuáles no. Y yo realmente, la penúltima de esas reuniones, estaba muy alegre, estaba muy contento, porque veía que se iban a tomar medidas en beneficio de los ciudadanos de Coslada. Y además eran medidas que habíamos acordado todos los grupos, incluida la coportavoz de mi partido, Paz Carreta. Y veía que era una vía de solución a muchos de los problemas que se habían planteado en Coslada. Bueno, pues ese acuerdo fue contestado por Más Madrid con una denuncia hacia mí, hacia Luis y hacia una persona más de Más Madrid, una denuncia que se sustanció en menos de 8 horas, o sea, se puso el mismo día 4 de noviembre, y el mismo día 4 a las 14 o a las 13 y algo ya me habían suspendido de militancias. Evidentemente, esto en los partidos no ocurre así. Ya se había reunido el comité ético, ya habían nombrado inspectoras, ya habían nombrado todo, y te suspenden de militancia. Eso ocurre porque hay una decisión de la dirección del partido de hacerlo. Eso no es casual. Y eso ocurre en parte por las dinámicas que había tomado el partido, de enrocarse en sí mismo, o conmigo contra mí,
y yo no tenía ninguna confianza. Efectivamente sabía que habían pedido mi cabeza hacía tiempo y no tengo ninguna confianza en el comité ético, alguna en el comité de garantía, porque me consta que queda algún independiente por ahí, que por cierto ahora se lo van a cepillar, porque hay en marcha una modificación del reglamento de garantías para poderlo controlar todo, para que no se escape nada y para que no haya voces díscolas. ¿Y por qué esa reacción? Pues porque, y aquí me voy a exceder quizás en mi responsabilidad institucional, porque entiendo que esto, bueno, el detalle completo lo dará la alcaldía cuando lo considere, ¿vale? Yo os voy a trasladar una de las medidas que en su día acordamos, que era retirar las competencias asociadas a residuos sólidos urbanos a la concejala Sonia Murillo, que era la responsable de la recogida de basuras y de la tasa que se ha implantado. Todos entendíamos, y yo creo que todos los ciudadanos de Coslada, que lo que ha ocurrido con las basuras este verano es totalmente inaceptable y que había que tomar medidas correctoras. Tampoco con esto quiero decir que el 100% de la responsabilidad sea de la concejala, porque no es así, pero se entendía que era una medida necesaria para tomarla. Y estábamos todos de acuerdo. Pero la respuesta fue, una vez más, desestabilizar al equipo de gobierno, con una denuncia directa hacia mí, que en este caso soy el primer teniente alcalde. Evidentemente, eso no es casual, eso tiene unas consecuencias directas en la estabilidad del equipo de gobierno, y más cuando acababas de acordar cómo íbamos a acabar la legislatura. Acabamos de acordarlo, qué medidas iban a tomar. Entonces yo tengo que denunciar eso, y tengo que denunciar que mi partido, o el que era mi partido, está desestabilizando al equipo de gobierno en Coslada. Lo está desestabilizando con medidas de ese tipo por detrás, y creo que es una irresponsabilidad política, aunque la puedo llegar a entender en el sentido de que pueden estar en una estrategia política distinta a los intereses de los ciudadanos de Coslada. Esto ocurre muchas veces en los partidos. Priorizan unas estrategias políticas que a nivel autonómico que quizás no tienen nada que ver con lo local. Y ahí, por ejemplo, a mí me llamó mucha gente cuando veía que Más Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid y en otras ciudades, estaba haciendo una campaña contra la tasa de basuras que perfectamente se podía aplicar en Coslada. Le podías cambiar el nombre y era la misma campaña. Eso es una de las contradicciones que tienes cuando estás en equipos de gobierno. A veces en equipos de gobierno pues tienes que tomar decisiones que cuando estás en la oposición no haces y denuncias. Eso es lo que yo llamo responsabilidad política y con los ciudadanos, más allá de la propaganda. Y ese es el relato. A mí, yo no me voy porque me hayan montado un expediente. Yo tenía decidido irme hace mucho tiempo. Por responsabilidad me he quedado. Evidentemente no ha sido plato de buen gusto aguantar todo lo que he tenido que aguantar en estos años a la interna. Quiero compartirlo y lo hago desde la responsabilidad. ¿Va a afectar esto al equipo de gobierno? Evidentemente. Tendremos que tomar medidas y estamos hablando y estamos negociándolas, porque la responsabilidad es con los ciudadanos de Coslada. Igual que en su día se demoraron decisiones porque entendíamos que eran irresponsables, que había que aprobar presupuestos, que había que aprobar remanentes, que hay que aprobar la OPE, que hay que tomar medidas para que se paguen a los funcionarios públicos, pues eso es responsabilidad política, y en eso es lo que he estado siempre, priorizando eso por encima de mi partido, y en eso es lo que voy a estar. Entonces, hay muchas más cosas que decir, pero bueno, esto es lo que os quería trasladar para que esté claro, y ahora me abro a todas las preguntas que queráis. De sus palabras parece entenderse que se siente coartado en su libertad de expresión. ¿Eso es así? Bueno, de hecho, y esto es un hecho, bueno, se me ha olvidado deciros una cosa, perdona, que te hago un inciso. El que no confíe en el comité ético no significa que no vaya a contestar, ¿vale? Yo creo que tengo la responsabilidad con mis vecinos de contestar punto a punto a todas las acusaciones que he recibido, ¿vale? Y eso lo voy a hacer en las redes sociales, en un ejercicio de transparencia, al cual mi partido estará perfectamente invitado a dar su opinión y hacerlo a través de los medios. Y respecto a lo que acabas de decir, hay un hecho. Yo he hecho referencia en el expediente que me han montado,
hacen referencia a 3 entrevistas que di, la que di con la TV, la que di a SOI, y a una manifestación pública que hice y que me reafirmo en ella, que yo critiqué la labor de la concejala Sonia Murillo en un pleno, ¿vale? La critiqué, yo entiendo que de forma muy suave, pero lo hice y me reafirmo en esa crítica. Por eso me acusa. Eso en teoría es falta grave en mi partido. O sea, yo no puedo dar entrevistas ni a ti, no puedo ir a Coslada Responde, siendo el portavoz de mi partido. Parece ser que me tienen que pasar el guión, que no tengo libertad de decir las cosas o que sienta mal que reconozca una situación de división que es notoria, ¿vale?, desde hace mucho tiempo. Pues sí, por eso me han expedientado. Esos 3 puntos aparecen en el expediente. O sea, que sí estaba cortado, parece ser que sí. Ahora será concejal no adscrito. Sí, correcto. Ha dicho que tiene que afectar de alguna manera al equipo de gobierno. ¿Durante cuánto tiempo va a durar esa afección? Claro, hay una moción de censura sobre la mesa. Va a continuar como concejal con las competencias que tiene, aunque no adscrito. ¿Ha tenido contacto con otros grupos políticos? Y de ser así, ¿apoyaría una moción de censura? Vamos a ver, sobre el bulo de la moción de censura, ¿vale?, que bueno, no es el objeto de la rueda de prensa, pero sé que está en los rumores. Es que la rueda de prensa, Fernando, disculpa. No, la rueda de prensa... después de lo que has dicho, viene esto. No, creo que no, pero bueno, la rueda de prensa está convocada para dar los motivos por los que me voy de esta organización. ¿Y a partir de ahora qué? Y a partir de ahí, lo que estamos haciendo ahora, lo que estamos ahora mismo haciendo dentro del equipo de gobierno es hablando, negociando, ver cómo va a afectar esta nueva situación al actual equipo de gobierno. Y en eso es lo que estamos. De la moción de censura, sí, yo sé, por ejemplo, que las mismas que me han denunciado lo han puesto en el expediente. A mí también dentro del expediente aparece que me echan porque apoyo una moción de censura. Una moción de censura que no se ha producido, que no existe. También me acusan de que hay un documento por ahí firmado por mí, pues que lo enseñe. Lo último que escuché era que mañana viernes, creo que es, mañana viernes parece ser que estamos convocados aquí en el ayuntamiento para firmar la moción de censura. Eso es lo último que me ha llegado sobre la moción de censura. Veremos si mañana viernes firmamos la moción o no la firmamos, o se trata de un bulo más, o se trata de un relato para esconder qué está ocurriendo en Más Madrid, qué crisis institucional está generando Más Madrid y si quien está generando problemas es Más Madrid o yo. Pero su idea sería terminar la legislatura como concejal no adscrito. Claro, yo tengo que acabar la legislatura como concejal no adscrito. Eso ya no es una decisión mía. Eso es una decisión de mi partido, que cuando comunique mi expulsión, pues yo paso automáticamente. Yo ahí no tengo nada que decir. O sea, mi partido me expulsa con o sin razón, y aunque yo vaya a la justicia ordinaria y dentro de 2 años lo gane, pues yo voy a pasar adscrito. O sea, eso no. Terminar la legislatura como Sí. Yo he dicho siempre que mi compromiso es con los ciudadanos. ¿Vale? Lo he dicho siempre. Entonces, por encima de mi partido. Y claro, yo quiero acabar la legislatura y no me queda otra que sea como concejal no adscrito. ¿Qué va a cambiar? Bueno, pues evidentemente hay cosas que yo he asumido por responsabilidad, porque las asumes dentro de una negociación. Bueno, pues ese tipo de cosas van a cambiar, evidentemente. ¿Podría prever algún cambio en el equipo de gobierno? Al final va a haber algún cambio de delegaciones, de concejalías. Ha hablado de quitar esa delegación a Sonia Murillo. ¿Podría llevarse a cabo? A ver, he dicho antes que eso ya estaba acordado. Eso ya estaba acordado de antes. Entonces, yo entiendo que como mínimo eso tiene que ejecutarse, ¿vale? Entiendo que eso, esta bomba de relojería que ha puesto Más Madrid encima de la mesa no tiene que afectar a los acuerdos previos, o no debería de afectar. Otra cosa es que desde Más Madrid se entienda, como también he escuchado, que no, que soy yo el que estoy poniendo en membrete. No, quien ha puesto en membrete al equipo de gobierno es quien ha actuado de forma muy responsable, y esa ha sido Más Madrid desde el inicio de la legislatura. Y por cierto, no es la primera vez que Más Madrid se carga un gobierno progresista. En Móstoles había un gobierno de izquierdas
y fue las diferencias, voy a decir, diferencias entre en Más Madrid, en ese caso Gabi Ortega estaba allí y todavía tienen denuncias por medio, con los dirigentes del PSOE. Yo no voy a decir quién tuvo la culpa, que no lo tengo, porque no tengo ese conocimiento. Pero el resultado final de aquello fue que hoy gobierna el Partido Popular. Hay muchas formas de cargarse un gobierno. Una de ellas es la mala gestión y otras decisiones de este tipo. Para que aquí gobernara el Partido Popular, además del apoyo de Vox, necesitaría más apoyo. Lo sé. Y, por ejemplo, en Alcalá pasó algo parecido. En Alcalá se cambió a la que iba a ser candidata un mes antes, con acusaciones un poco raras, y la consecuencia es que ha ganado el PP allí. Entonces, no hay que poner el foco solo en lo más mediático, que puede ser la moción de censura, sino en qué otras decisiones tomamos a la interna que al final tienen esa misma consecuencia. Y en ese sentido yo creo, y lo he pensado siempre, que Más Madrid no está cómodo gobernando, está cómodo en la oposición. Porque en la oposición es más fácil criticar, es más fácil decir cosas. Ayer me sorprendió, vi una noticia de que Más Madrid pedía al Instituto en Coslada, pues una burda maniobra para tapar lo que estamos hablando aquí hoy, que es a qué se han porque habría que preguntarse también a qué se han dedicado las otras dos concejalas. Yo no tengo ningún problema en sacar a qué me he dedicado yo en estos 6 años y qué cosas he sacado adelante o en qué he beneficiado a los ciudadanos de Coslada. Quizás todos no podríamos hacer el mismo ejercicio. Perdona. Bueno, ha hablado de enrocarse a sillones, de discrepancia con la dirección y también una discrepancia con Más Madrid Coslada, que ha hablado de Sonia directamente. Desde su percepción, Sonia o las otras dos concejalas con las que ha habido diferencias que están más alineadas con la dirección y es por eso por lo que ha habido algo... Estoy seguro que si no fuera así no hubieran dado ese paso. O sea, son como dependidas de la dirección, en Sí, su opinión. Totalmente. Y por otro lado me gustaría preguntar si esta situación, no sé si tiene conocimiento, si esta situación que se ha dado en Coslada se ha replicado en otros municipios. Yo creo que con este grado de intensidad no. Sé que ha habido problemas en algunos municipios, sé que ha habido problemas, que ha habido órdenes de la dirección de meter de asesores a determinadas personas en determinados sitios. Sé que eso ha generado conflictos internos, pero bueno, no han degenerado lo que se ha degenerado aquí en Coslada. Entonces, realmente, lo que sí también nos llama la atención a muchos militantes es una estrategia que se está haciendo dentro de Más Madrid de aislar las distintas asambleas, de que las asambleas no hablen entre ellas, de que no se tenga ese feedback de qué está ocurriendo en los distintos sitios, ese intento de aislar. Bueno, al final todo se sabe, ¿no? Y todo se conoce. Y todos sabemos al final a quién han colocado en un sitio y a quién la han colocado en otro. Pero bueno, sí, efectivamente. La dirección está detrás de todo esto. Sí, dos preguntas. La primera, toda esta situación al abandonar Más Madrid puede provocar que dentro de esas negociaciones haya presiones por otros lados y demás para que tanto usted como su compañero sean retiradas las delegaciones en sus concejalías. Me consta que está siendo así. Y la segunda, espera que además, como pasó en otros casos, desde fuera de Coslada haya presiones hacia el Partido Socialista, en este caso, para que el Partido Socialista de Coslada haga esa presión aquí. A ver, quizás no debería comentarte esto, pero conversaciones ha habido. Ya ha habido previamente conversaciones. Cada vez, y bueno, y entiendo que es normal, que tampoco es extraordinario, que cuando se producen situaciones no deseadas, pues hablen las direcciones de los partidos. ¿Vale? Y me consta que había un compromiso por parte de la dirección de Más Madrid de evitar conflictos aquí, Coslada. Me consta que había ese compromiso y por lo que veo no lo están incumpliendo. ¿Y qué situación le tenga usted un poco más así a nivel personal hacia los votantes de Más Madrid con los que usted tiene contacto? Te agradezco esa pregunta porque, como dije al principio, yo creo que hay muchos vecinos que han confiado en mí.
me consta que hay vecinos que normalmente votan a otras fuerzas políticas, que en el caso local han confiado en que yo podía representar algo de aire fresco dentro del ayuntamiento, ¿no? O nuevas ideas, por mi perfil, simplemente, porque yo nunca me he considerado un político tradicional. Y yo ahí lo que les voy a decir es que voy a seguir haciendo lo que he estado haciendo. Primero, responsabilidad institucional, lealtad institucional, priorizar lo que es necesario sobre los intereses del partido, y yo, si se generan problemas, va a ser porque alguien intente priorizar las estrategias de partido sobre los intereses de Coslada. Pero yo ahí sí les tengo que pedir ese voto de confianza. Sobre el futuro, no lo sé, realmente no lo sé. Me he planteado muchos escenarios, pero no he tomado decisiones. ¿Le han tirado los jefos de otros partidos? Sí. ¿Del equipo de gobierno y de fuera? Al hilo de esta pregunta, yo quiero recordar que la legislatura anterior, el representante de Mas Madrid en este ayuntamiento era un concejal, que era usted. Y no sé si gracias a esa gestión o no, el caso es que pasó a 4. Y 2 de estas personas que acompañaron a este segundo viaje, en esta segunda legislatura, parece ser las causantes de la escisión o la expulsión. A nivel personal, ¿eso a usted qué le hace sentir? Bueno, yo, evidentemente, el frente de batalla son estas 2 concejalas, pero detrás hay una decisión de partido, como he contestado antes. A ver, yo, por poner otro ejemplo, yo a Óscar Garretas, que es secretario municipal, pues lo he considerado toda mi vida mi amigo. Bueno, pues mi amigo me ha denunciado por acoso laboral, ¿vale? Evidentemente ese paso, estoy seguro que no lo hubiera hecho jamás, si no es por indicación de la dirección de partido. ¿Qué generó mis discrepancias con él? Pues que yo le he pedido siempre que esté al servicio del grupo, de todo el grupo, no de una parte del grupo, y que no se ponga al servicio del partido. Eso, bueno, pues lo disculpo, a él lo disculpo a nivel personal, pero evidentemente a mí me genera una sensación de que priman los intereses particulares sobre cualquier otra cosa. Y en ese sentido, muy decepcionado con determinadas personas. Hay personas que están aprovechando esto para hacer carrera a la interna dentro del partido. Bueno, y los hechos están ahí, ¿vale? Están ahí, ya hay gente que está escalando. Algunos me ha llegado que les han prometido también estar en determinados puestos de lista. Bueno, ese juego político que se está produciendo. A mí me han decepcionado. Yo, fíjate, una de las cosas que pensaba, y hoy tengo que decir que me he equivocado, que una de las cosas buenas, por encima de las equivocaciones o no, era que entrara aire fresco en el ayuntamiento, que hubiera perfiles nuevos. O sea, a nadie se le puede pedir venir entrenado, a nadie, y todos nos vamos a equivocar. Pero siempre es bueno que entre gente nueva, con ideas nuevas, y en ese sentido yo pensaba que tanto Paz como Sonia iban a ser positivas de cara a la ciudadanía. Bueno, pues al final ellas entiendo que han priorizado los intereses del partido sobre los de ciudadanías y han generado una ruptura que yo creo que no han medido. Personalmente estoy muy decepcionado y muy descreído, y te das cuenta que el dicho ese que dicen por ahí de que no sé, el enemigo lo tienes en casa, o no, la discrepancia la tienes con el del otro partido, pero te va a apuñalar el de dentro. Pues mira, en ese sentido también somos un partido más, no nos hemos diferenciado en nada. También aquí reproducimos esos clichés. Es que parece que existe una maldición por el segundo partido de la izquierda de este ayuntamiento que termina por romperse en la segunda legislatura de Cuba. Correcto, sí, en ese sentido también te tengo razón, que hay muchas similitudes con lo que ocurrió en Podemos la legislatura pasada. ¿Sí? Entiendo que el hacer público de forma manifiesta, como está haciendo ahora, se lo ha comunicado al alcalde, que iba a hacer esta rueda de prensa. Entonces, si la decisión ya la tenía tomada hace 6 meses, como se lo trasladó y le dijo que aguantase, que esperase, en esta ocasión, ¿qué le ha dicho? Que lo entiende.
lo entiende. También me ha pedido que espere, pero yo no espero más. Yo creo que ya... ¿Pero se ha sentido apoyado? ¿Por quién? ¿Por el gobierno? Por mi grupo no. Bueno, perdona, también te tengo que matizar. Por parte de mi grupo sí, ¿vale? Aunque Luis no esté aquí, hemos estado trabajando juntos. Creo que Luis ha hecho un excelente trabajo en la concejalía. Bueno, pues nos hemos apoyado, igual que yo le he apoyado a él, pues él me ha apoyado también en esta deriva interna, cosa que no ha ocurrido con las otras dos concejalas que han ido al enfrentamiento desde el minuto uno. Yo creo, entiendo, es un error político, pero a ver, a nivel particular hay gente que te comprende, que te entiende, que te aconseja a nivel particular, porque quieras o no, bueno, pues todo esto no es fácil, no es sencillo. Dar este paso, ponerte en el foco, pero bueno, yo siempre he dicho que yo tengo un trabajo al que volver, ¿vale? No puedo volver al trabajo ganando más o menos, también me quito de responsabilidad, también vivo más tranquilo. Si di este paso es porque entendía que era bueno para Coslada y sigo pensando que lo que sigo haciendo es bueno para Coslada. Estamos en proyectos que me encantaría hablar de los proyectos en los que estamos trabajando, de comunidades energéticas e industriales, de renovar todo fotovoltaica, de muchísimas cosas que igual no se venden bien, pero que son beneficiosas para todos. Y en eso voy a seguir trabajando y es lo que estamos. Y a mi pregunta, ¿se ha sentido apoyado concretamente, por ejemplo, por el alcalde? Yo te diría que sí.